capítulo 9. Marcos capítulo 9, continuamos con el estudio de este Evangelio. Justo cruzamos el Ecuador en esta mañana, tiene 16 capítulos. El comienzo de este capítulo 9 nos introduce a la segunda parte del Evangelio de Marcos. Y en esta mañana, los versículos 1 al 8 del capítulo 9 de Marcos, vamos a ver la gloria incomparable de Cristo. La gloria incomparable de Cristo. Y hay cambios y transformaciones que nos impactan y recordamos para el resto de nuestras vidas. Algunas muy importantes y otras más superficiales. Para mí, como niño, en mi niñez, la transformación más memorable e impactante que contemplé fue la de Superman. ¿Quién no se acuerda de Superman, verdad? Fueras mayor o niño, como este hombre, Clark Kent, un chico de apariencia normal, con gafas, ingenuo, despistado, poco más que el chico de los recados, aunque él quería ser el fotógrafo del periódico para el que deseaba trabajar. Él de repente se transformaba en Superman cuando sucedía algún imprevisto, perdía las gafas, debajo de la ropa aparecía el traje, entonces su pelo, de una manera que todavía no entiendo cómo, se engominaba perfectamente, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos de repente tenía músculos que se resaltaban con ese traje azul y esa capa roja. Ahora era un hombre, no un hombre, un superhombre, que podía volar, que tenía una fuerza descomunal, incluso tenía rayos láser en los ojos. Menuda transformación tan asombrosa, ¿no es así? ¿Sabes? Lo más asombroso es que la que quería ser la novia de Superman no se daba cuenta que aquel chico era el mismo que Superman, solo perdía la gafa y estaba engominado. Pero bueno, en realidad era una transformación increíble. Ahora, en esta mañana vamos a ver una transformación mucho más asombrosa. Muchísimo más asombrosa. Y la vamos a ver por medio de este pasaje en Marcos 9, versículos 1 al 8, que es la transfiguración de Cristo. La transfiguración de Cristo que nos muestra su gloria incomparable. Leamos juntos estos versículos, Marcos capítulo 9, empezando el versículo 1. Y él les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Vamos a ver, hermanos. Señor, seguimos en esta mañana reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú seas el que te muevas en medio de nosotros, en el poder de tu Espíritu, que traigas entendimiento, convicción a cada corazón aquí presente, que tú ministres de acuerdo a la necesidad del momento por medio de tu palabra. Gracias por no dejarnos a ciegas ni sin guía. Gracias por darnos tu palabra que ha salido de tu boca, que no contiene error ni nos va a guiar al error. Por lo tanto, es la autoridad y todo lo que necesitamos, Señor. Haz tu obra entre nosotros en esta mañana. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estos versículos que acabamos de leer en Marcos capítulo 9 nos relatan la transfiguración de Cristo que nos muestra su gloria incomparable. Y este relato no es exclusivo de Marcos. Si leemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, los conocidos como sinópticos, encontramos también este relato. Si leemos el Evangelio de Juan, no vamos a encontrar este relato específicamente, ya que Juan normalmente no repetía los relatos que ya se encuentran en otros evangelios, salvo excepciones, pero también encontramos esta temática.
la gloria de Cristo y su manifestación como un tema recurrente desde el primer capítulo también del Evangelio de Juan. Y en Marcos encontramos en el capítulo 9 este relato de la transfiguración de Cristo justo después de concluir el capítulo 8. Y en ese contexto vemos que en los últimos versículos del capítulo 8 encontramos a Jesús y sus discípulos en los alrededores de Cesarea de Filipo, como vemos en el versículo 27. Y allí Jesús les hace una pregunta. Hace dos preguntas realmente. ¿Quién dice las gentes que soy yo? Que estaban confundidas y no sabían quién era Cristo realmente. Y luego les pregunta directamente a los discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Pedro, como portavoz, en el versículo 29, afirma la realidad de la identidad de Cristo. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el escogido, el enviado de Dios, el prometido en el Antiguo Testamento, al que estábamos esperando, el único que puede llevar a cabo la obra de salvación y redención de los hombres. Pero justo tras esta declaración, que es el punto culminante del Evangelio y de la narrativa de Marcos, Jesús les hace un anuncio inesperado a sus discípulos. Y vemos, a partir del versículo 31, que les dice que debía de padecer, ser rechazado e incluso morir. ¡Qué anuncio tan terrible! Resulta que acabamos de afirmar que tú eres el Mesías, el que esperamos, el que cumple las promesas, el deseado, el que va a liberar al pueblo de Dios. ¿Cómo es que vas a morir? ¿Cómo es que vas a padecer? Esa parte no la podían entender, hasta tal punto que Pedro incluso quiso reconvenir a Jesús diciéndole que eso no iba a suceder. Y Jesús tuvo que corregir a Pedro para decirle que sus planes no eran los planes de Dios, sino que eran los planes de Satanás, aun con la mejor de las intenciones, porque ese era el plan perfecto de Dios Padre que había enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Y ese era el plan A, no era el plan B. Era el plan que desde la eternidad pasada se había determinado para nuestro bien. Y aun ese plan, que en un momento dado no podía tener sentido ante los ojos de los hombres, el Mesías muriendo, era el plan perfecto que iba a realizar, iba a conseguir realmente la redención y la justificación de los pecadores. ¡Qué increíble plan! Dios lo planeó perfectamente. Posteriormente, Jesús, ya con las multitudes, en los últimos versículos del capítulo 8, había establecido las condiciones para seguirle y salvar en alma. 3 condiciones: negarse a sí mismo, es decir, renunciar a uno mismo; tomar su cruz, es decir, estar dispuesto a sufrir incluso hasta el punto de la muerte si fuera necesario por Cristo; y seguir a Cristo. En otras palabras, obedecerle, obedecer su palabra. Porque ¿de qué valdría al hombre, como afirma este pasaje en Marcos, ganar el mundo si perdiese su alma? Una vez que encontramos estos pasajes que son el punto álgido del Evangelio de Marcos, en este contexto, precisamente, en los primeros 8 versículos del capítulo 9, observamos la gloria incomparable de Cristo. La gloria incomparable de Cristo. Y en primer lugar, observamos la gloria incomparable de Cristo manifestada por la transfiguración. La gloria incomparable de Cristo manifestada por su transfiguración. Fijémonos, esto se encuentra en los versículos 1 al 4, leámoslo de nuevo juntos. Y él les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. En primer lugar, en estos primeros 4 versículos observamos la manifestación de la gloria incomparable de Cristo. Y este pasaje comienza con el versículo 1, uno de los versículos por muchos considerado como más enigmáticos y discutidos que se encuentran en los evangelios. En este versículo Jesús se dirige probablemente ya solo a sus discípulos
y les dice algo muy importante porque introduce sus palabras con esta frase: en verdad os digo, marcando la certeza, la solemnidad de lo que les iba a comunicarles. ¿Y qué les dice exactamente? Versículo 1, fijémonos, continúa diciendo: que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Les está diciendo algunos de los allí presentes, entre los discípulos, iban a ser testigos y ver algo increíble antes de morir físicamente. Concretamente dice el texto, fijémonos, versículo 1, vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y aquí está la parte intrigante de este versículo. ¿A qué se refiere? Se ha escrito mucho acerca de este versículo y no se llega realmente a un consenso. Hay distintos eventos que se consideran como posibles durante el tiempo de la vida de los discípulos. Algunos afirman que este evento hace referencia a la resurrección y ascensión de Jesús, de la cual fueron testigos. Otros dicen que este evento se refiere al día de Pentecostés, del cual también fueron testigos los discípulos. Otros incluso van más allá en el tiempo y se refieren a que esto hace mención de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que también cabría dentro de algunos de los discípulos que todavía no habían muerto. Mucho se ha escrito y se ha debatido al respecto. Sin embargo, creo, debido al contexto, que lo más natural es considerar que el versículo 1 está introduciendo y apuntando a lo que está a punto de suceder a partir del versículo 2, apenas unos días después, la transfiguración de Cristo. De hecho, la palabra reino se puede traducir también como esplendor, majestuoso. Y cuando menos su transfiguración era un anticipo glorioso del reino de los cielos que está por venir y que ya se había acercado, como el mismo Señor Jesucristo afirmó al principio del Evangelio de Marcos. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio. La transfiguración de Cristo fue aún un paso más allá para estos discípulos que la presenciaron en este acercamiento de lo que está por venir y representa el reino de los cielos. Algunos, en este caso 3 concretamente, iban a ser testigos antes de morir de la gloria de Cristo por medio de su transfiguración, manifestando el esplendor majestuoso de Dios como Cristo, Dios hecho hombre. Y lo que iba a suceder era un anticipo del reino de Dios y la revelación de su gloria que sucederá en todo su esplendor. Y justo lo que les anuncia en el versículo 1 sucede en el versículo 2. Comienza a suceder en el versículo 2. Fijémonos, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. ¿Y qué sucede? Se transfiguró delante de ellos. La transfiguración de Jesús ocurrió, de acuerdo a nuestro texto, versículo 2, 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después de su anuncio en el versículo 1. Tanto Marcos como Mateo dicen 6 días después. Lucas, el mismo relato, dice 8 días más tarde, lo cual para algunos ya salta las alarmas, y los que están prontos a decir que la Biblia contiene errores, que no es así, dicen: ¿ves? Ahí lo tienes. La Biblia es meramente un libro de humanos y ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo en cuánta distancia había entre los eventos. Ahí está un error, no podemos confiar en la Biblia. La Biblia es un libro humano y por lo tanto, como tiene errores, yo no voy a confiar en lo que dice. ¿Es así? No. Porque observamos con detalle. Primero, Lucas dice en su texto, ¿cómo 8 días después? En otras palabras, aproximadamente como 8 días después. No está diciendo 8 días exactamente, lo cual deja la apertura a que en esa aproximación pudiera variar algún día con respecto a los 6 días. Pero en segundo lugar, aunque no fuera aproximado, que lo es decir, como 8 días después, podría considerarse que Lucas contó de una manera distinta. Lucas incluyó tanto el día del anuncio como el día de la transfiguración, lo cual haría 8 días, y Mateo y Marcos contaron los días entre que sucedió el anuncio y la transfiguración, que sería 6 días, y realmente estarían haciendo referencia a lo mismo. Esto no es tan extraño. Yo recuerdo cuando
estaba estudiando en el seminario en Estados Unidos, en Los Ángeles, y quedaba con mi buen amigo Luis Contreras, al que todos conocéis, y teníamos las fechas al revés, realmente. Y él decía, bueno, de hoy en 8 días vamos a quedar e ir a jugar un partido de tenis, lo cual nunca sucedió en todo el tiempo que estuvimos juntos, lo intentamos muchas veces. Y yo le decía, de hoy en 8 días, yo calculaba según los españoles, me salía la semana, si era miércoles, más un día más, el jueves, ¿no? Todos pensaríamos así. Y entonces, el miércoles me decía la siguiente semana, bueno, ¿vamos a ir hoy a jugar al tenis? No, si me dijiste el jueves. No, te dije en 8 días. Claro, en 8 días cuenta, a ver, miércoles, jueves. No, es que en México decimos, de hoy en 8 días es una semana, lo cual todavía no entiendo. Una semana son 7 días. Digo, mira, yo digo 7 días, digo, la semana que viene, si es 7 días, miércoles. Y así, cada uno con distintas acepciones nos estamos refiriendo al mismo día. En México todo el mundo lo entiende, de hoy en 8 días, y tal vez en otros lugares. En España diríamos, en una semana. Puede estar sucediendo algo similar. En todo caso, no es un error. Y la Biblia no contiene errores. Es la palabra de Dios. Podemos confiar plenamente en ella. Sí, utilizó a hombres para escribirla de una manera sobrenatural. Pero cada palabra que escribieron, aún manteniendo su independencia en la escritura y sin ser dictados mecánicamente, Dios plasmó las palabras exactas, cada una de ellas que tenían que estar en las Escrituras, salieron de su boca y Él las ha preservado y ellas contienen verdaderamente la palabra de Dios, aún en estos pequeños detalles. ¿Qué sucede después de esos 6 días? Como dice Marcos, el texto nos dice que Jesús toma consigo a 3 de sus discípulos, concretamente Pedro, Jacobo o Santiago y a Juan. Ellos formaban parte del círculo más íntimo y cercano de Jesús. Ellos eran los únicos 3 entre los discípulos que habían presenciado cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Nos acordamos en el capítulo 5, versículo 37. Y solo ellos fueron con Jesús a Getsemaní, como Marcos 14, 33 nos relata. Así que toma entre los 12 a 3 de ellos, a su círculo más cercano, se los lleva aparte, solos, ¿a dónde? Dice el texto, fijémonos, a un monte alto. Busca un lugar solitario donde llevárselos para lo que va a suceder, para el cumplimiento de la promesa, el versículo 1. Y ese lugar solitario, todo lo que nos dice es un monte alto. No sabemos con exactitud la localización de este monte, ya que el texto no lo identifica por nombre. Algunos afirman que es el monte Tabor, lo cual es bastante improbable, ya que se encuentra a una distancia considerable de Cesarea de Filipo. Y también el texto dice un monte alto, y el monte Tabor tiene apenas 600 metros, lo cual no calificaría para el monte. Lo más seguro, aunque no lo dice el texto y no podemos afirmarlo con total certeza, es que la opción más plausible es que fuera el monte Hermón, ya que está en las proximidades de Cesarea de Filipo y es el pico más alto en esa zona, 2.800 metros. Pero lo importante no es el monte exactamente, sino qué sucede en ese monte al cual se lleva Jesús a 3 de sus discípulos más cercanos, del círculo más íntimo, y allí va a suceder algo increíble, la transfiguración de Cristo. Fijémonos el texto en el versículo 2, ¿qué sucede allí en ese monte solos? Se transfiguró delante de ellos. Muy importante entender qué significa transfiguró, ¿verdad? Para entender el hecho en sí. Transfiguró es un verbo que no sucede habitualmente en el Nuevo Testamento, solo sucede en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento, 2 de ellas para hablar del cambio que se produce en el creyente cuando es transformado, cuando es nacido de nuevo, cuando es salvado, ese cambio en su naturaleza, un nuevo corazón, nuevos deseos, un nuevo nacimiento. Y los otros 2 pasajes en los que se utiliza este verbo es uno en Marcos, capítulo 9, versículo 2, como acabamos de leer, y el otro en el pasaje paralelo en Mateo 17, 2. ¿Qué significa este verbo? Viene de la raíz de la cual procede una de las palabras que todos conocemos en español, metamorfosis, y significa transformación radical. Transformación radical. Esta transformación radical no fue de la naturaleza de Cristo, que no cambia,
plenamente Dios y plenamente hombre, su naturaleza divina se manifestó externa y visiblemente a través del velo de su humanidad. Esa fue la transformación radical que presenciaron. Concretamente, la transfiguración hizo, cuando vamos a los pasajes paralelos y nos da más detalles, según Lucas 9:29, que la apariencia del rostro de Cristo fuera otra, y Mateo 17:2 afirma que su rostro resplandeciera como el sol. ¡Qué transformación tan radical! No queda ahí la cosa, porque el versículo 3 de Marcos 9 nos da más detalles de la manifestación de la gloria de Cristo en su transfiguración, y dice, fijémonos en el versículo 3, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. No solo la apariencia de su rostro se transformó, no solo su rostro resplandeció brillante como el sol, sino que además sus vestiduras se volvieron también resplandecientes. Su gloria divina afectó incluso a su vestimenta. ¿Se volvieron cómo? El texto dice, muy blancas. ¿Cómo de blancas? Tan blancas y resplandecientes como la luz misma, dice Mateo 17:2. De hecho, Lucas 9:29, en el pasaje paralelo, del cual podemos tomar una imagen más completa también, literalmente dice que brilló o destelló como un rayo o un relámpago. Esta transformación radical no era humana, sino divina. Sus vestiduras se volvieron tan blancas que ningún ser humano hubiera podido llevar a cabo esa obra, ni siquiera el mejor detergente sobre la tierra. Ni siquiera Ariel, ¿verdad? Nos acordamos como hace años, Ariel dejaba todo muy blanco. Da igual el detergente que fueras a utilizar. Esto nadie en la tierra podía hacer ese tipo de transformación, ni siquiera en las vestiduras, que era algo que tal vez podía estar en la mente humana, que podía ser muy blanco. Y si prestamos atención a la manera en la que detalla el texto la transfiguración, en el versículo 2 dice que se transfiguró. De hecho, cuando los receptores leían en el original este texto, ¿entienden? Está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Él no hizo nada, sino que recibió la acción. Alguien externamente a Jesús produjo la transfiguración en Jesús. El texto no dice quién, pero podemos determinar por el contexto y también por lo que la palabra enseña, que solo Dios Padre pudo haber hecho esto. Dios Padre es el que produjo la transfiguración en su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, y momentáneamente, pero de manera increíble, mostró la gloria divina de Cristo a través del velo de su humanidad a estos tres discípulos. ¿No es esto un anticipo del reino de Dios? ¿No es esto un anticipo de la gloria que está por venir? Y si todo lo que acabamos de ver hasta aquí fuera poco, el versículo 4 añade, fijémonos, y se les apareció Elías junto con Moisés y estaba hablando con Jesús. Para una audiencia judía, para una audiencia que estaba familiarizada con el Antiguo Testamento, para los mismos discípulos debido a su trasfondo, Elías y Moisés, dos personajes prominentes de Israel. Recordamos Moisés, usado por Dios para liderar a su pueblo en la salida de Egipto, liderar al pueblo de Dios en el éxodo a la tierra prometida. Moisés, que fue utilizado por Dios para entregar su ley a su pueblo. Elías, el gran profeta por excelencia, que guardaba y custodiaba el cumplimiento de esta ley entregada a Moisés, siendo su predicación con poder, validada con milagros asombrosos. Ellos allí como representantes de la ley y los profetas, como representantes de todos aquellos que habían apuntado a lo largo del Antiguo Testamento al Mesías, a Cristo, al escogido, al verdadero Hijo de Dios. No había dos testigos más adecuados para ratificar la gloria de Cristo como el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Y aparecieron en escena. Y no aparecieron en escena de manera normal, sino especial. En el pasaje paralelo, en Lucas 9, 31 y 32, dice que también Elías y Moisés aparecieron con esplendor glorioso en cuerpos visibles.
No sabemos exactamente cómo eran estos cuerpos, pueden ser cuerpos glorificados ya, o que recibieron un cuerpo temporalmente glorificado para la ocasión, eso no es lo importante. Lo que nos habla es que esta manifestación de la gloria de Cristo fue tan increíble que aún dos de aquellos que apuntaban a Cristo fueron testigos, incluso esta gloria de Dios, esta manifestación de la gloria del reino de Dios les afectó, incluso ellos resplandecieron. Pedro, Jacobo y Juan vieron la manifestación de la gloria incomparable de Cristo. Y esto sucede, como dice Lucas 9:29, mientras Jesús oraba. Y los discípulos habían quedado dormidos, por cierto. No es algo nuevo, sucede en varias ocasiones. Lo cual nos da a entender que lo más seguro era de noche. Además que por el contexto posteriormente nos dice a la mañana siguiente en Lucas 9:37. No estamos seguros, pero es muy probable. Imagínate esta escena a plena luz del día. Incomparable, increíble, ¿verdad? Y que estás dormido y de repente empieza a suceder todo esto. ¿Estaremos soñando? ¿Qué está sucediendo aquí? No fue algo real. Pero imagínate, de hecho, que eso se produzca de noche, que sería lo más normal por cómo relata el texto, el contexto. Aún más resplandeciente, aún más glorioso, aún más esplendoroso, aún más obvia la incomparable gloria de Cristo manifestada por su transfiguración. Y esta transfiguración muestra una vez más que Cristo es realmente el quien decía ser, el Mesías, el prometido, el escogido, el enviado de Dios para llevar a cabo su plan, para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, para morir en la cruz, ocupando nuestro lugar, pagando por nuestros pecados y Él atribuyéndonos su justicia. Y para resucitar al tercer día, demostrando que ese sacrificio fue aceptable y apaciguó la ira de Dios una vez y para siempre. Este es el Cristo glorioso, incomparable. Sí iba a padecer, sí iba a ser rechazado, sí iba a morir. Y los discípulos podían estar desanimados, ¿verdad? Pedro incluso le quiso reconvenir. Pero esta transfiguración no podía dejar ninguna duda en su mente, que aunque todo iba a suceder, y es de camino a lo que vamos a ver en los últimos capítulos de Marcos, no perdiesen de vista quién era Cristo, porque también les había prometido que iba a resucitar, aunque esa parte se la habían perdido. Sí, Él es quien decía ser. Y su gloria eterna que siempre ha poseído y poseerá como el Hijo de Dios, como Juan 17:5 afirma, fue manifestada momentánea y visiblemente a Pedro, Jacobo y Juan por medio de su transfiguración. Paremos a reflexionar por un momento. Piensa en el acontecimiento más glorioso que has presenciado en tu vida. El más glorioso, el más despampanante, el que más te ha asombrado, del que guardas un mejor recuerdo. Tal vez pueden ser elementos de la naturaleza, una puesta de sol extraordinaria que nunca antes habías visto y has intentado sacar una foto para no olvidar ese momento. Puede ser una tormenta de truenos y relámpagos deslumbrantes que realmente te ha hecho meterte debajo de la mesa de la cocina. O puede ser el acontecimiento más glorioso, el emotivo nacimiento de un hijo, ¿verdad? Pocas cosas son comparables a eso, realmente si algo es comparable. O el ver a tu novia radiante camino del altar. O podríamos añadir muchas otras cosas indiferentes. Sin embargo, nada, ni nadie es comparable al glorioso Señor Jesucristo. Sus tres discípulos de su círculo más cercanos vieron la manifestación de su gloria divina incomparable de manera sobrenatural. Y nosotros lo estamos leyendo en esta mañana. Pero igualmente, todo seguidor verdadero de Jesús, de una u otra manera, ha visto y probado la gloria de Cristo. Juan 1:14 afirma la realidad de aquellos que presenciaron la encarnación de Cristo, aunque no estuvieron en la transfiguración. Juan 1:14 dice, y el Verbo, hablando de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria. ¿Qué tipo de gloria? Gloria como del unigénito del Padre, la gloria de Dios mismo en Cristo hecho hombre, lleno de gracia y de verdad. Puede incluso
Puede incluso, y yo pienso que puede hacer referencia, Juan indirectamente a la transfiguración de la cual fue testigo, pero no lo afirma directamente. Todos los que vieron la encarnación de Jesús